Matemáticas 2, Geometría, Unidad 1, Conceptos, ángulos y rectas, Secuencia didáctica 7, Rectas paralelas y perpendiculares. Perpendicularidad. Dos rectas son perpendiculares si al cortarse forman cuatro ángulos rectos. Para denotar que una recta es perpendicular a otra se utiliza el símbolo de perpendicularidad. Si la recta, símbolo de recta AB, no tiene inicio y no tiene fin, es perpendicular a la recta CD, entonces los ángulos son iguales y son igual a 90 grados. Se dice que si una recta es perpendicular a otra, entonces esta es perpendicular a la primera. Es el primer teorema de perpendicularidad. Teorema 2. Si por un punto exterior a una recta se traza un punto exterior, una perpendicular y varias oblicuas, se verifica que el segmento perpendicular entre la recta y el punto, este segmento es menor que cualquiera de las oblicuas. Esta distancia es menor que cualquiera de las oblicuas. Es decir, se dice que AB, el segmento AB, no tiene puntas de flecha ni al inicio ni al final, porque tiene inicio y tiene fin, segmento. AB, ese segmento es mayor que la perpendicular, o el segmento AD es mayor que el segmento perpendicular. De dos segmentos de oblicuas cuyos pies no equidistan del pie de la perpendicular, es mayor aquel que dista más. Es decir, vamos a observar esas distancias con respecto a la recta y la perpendicular. ¿Qué es mayor, BC o CD? A simple vista se ve que es mayor CD, por lo que este lado, AD, es mayor que AB. De manera general es lo que explica esta propiedad del teorema. Los segmentos de oblicuas cuyos pies se equidistan al pie de la perpendicular son iguales. Si BC, si esta distancia es igual a esta otra, a CD, entonces estas dos distancias también son iguales y estaríamos hablando de un triángulo isósceles. Paralelismo. Dos rectas son paralelas si no tienen un punto en común y guardan siempre la misma distancia. Dos rectas en el plano paralelas a una tercera son paralelas entre sí, es decir, si la recta AB es paralela a CD y esta recta CD es paralela, símbolo de paralelismo. Si CD es paralela a EF, entonces se entiende que AB es paralela a EF. Por un punto exterior a una recta se puede trazar una y solo una paralela a ella. Si una recta L1 es perpendicular a L2, pero sé que L3 es paralela a L2, entonces voy a entender que L3 es perpendicular a L1. Es lo que me explica este otro teorema. Vamos a ver algunas definiciones que vamos a utilizar cuando dos rectas se cortan. Ocurren ángulos que se llaman, primeramente, ángulos opuestos por el vértice. Son aquellos que tienen el vértice común y los lados de uno de los ángulos son la prolongación de los del otro. Los ángulos opuestos por el vértice son iguales, es decir, el ángulo A es igual al ángulo C y el ángulo B es igual al ángulo D. Ángulos opuestos por un vértice son iguales.
Los ángulos contiguos son aquellos que tienen un lado y un vértice común. Este es el lado y el vértice común. A o B es contiguo a B o C. Si son contiguos, entonces la suma de estos dos ángulos debe de ser igual al ángulo A o C. Ángulos adyacentes son ángulos que son contiguos, pero además sumados dan 180 grados. Por ejemplo, el ángulo A o B es adyacente con el ángulo B o C, porque además de ser contiguos, ocurre que sumados dan 180 grados. Ángulos adyacentes. Rectas paralelas cortadas por una recta secante. Aquí tengo dos rectas paralelas. R es paralela con T, T', y a la vez esta recta SS' es una secante, así que corta a la recta, a las dos rectas paralelas, secante. En este tipo de diagramas se forman los siguientes ángulos. Primer tipo de ángulos. Ángulos alternos internos. Aquí los cuatro ángulos que están dentro de las paralelas se les llama internos. Los que están por fuera de las paralelas son ángulos externos. El ángulo 1, 2, 7 y 8 son externos. Los ángulos 4, 3, 5 y 6 son internos. Ángulos que son internos alternos son aquellos ángulos internos no adyacentes situados en distinto lado de la secante, es decir, 4 con 6 son lados iguales, ángulos iguales, y 3 con 5 son ángulos iguales. 3 con 5 son ángulos iguales por ser ángulos alternos internos. Internos que están dentro, alternos que están del lado diferente de la secante. Esta es la secante. Lados internos alternos son iguales. Los ángulos alternos externos también son iguales. Son ángulos externos no adyacentes situados en distinto lado de la secante. Los externos es 1 y 2, 8 y 7. Podemos observar que el ángulo 1 es igual al ángulo 7 y que el ángulo 2 es igual al ángulo 8. Cuando esto ocurre se le llama ángulos externos alternos o alternos externos. Los ángulos correspondientes son los ángulos que no son adyacentes situados en un mismo lado de la secante y que son iguales. 1 y 5 no son ángulos adyacentes, pero están ubicados del mismo lado de la secante y son iguales. Y a esto se llama que son ángulos correspondientes. También 4 con 8, 2 con 6 y 3 con 7. 3 con 7 son iguales, 2 con 6 son iguales. Ángulos correspondientes. Dos ángulos que no son adyacentes situados del mismo lado de la recta secante que son iguales. Se le llama ángulos colaterales internos, otra vez la palabra internos aquí, y externos los que están afuera. Colaterales, ángulos internos no adyacentes situados del mismo lado de la secante. 4 y 5 son ángulos colaterales internos que tienen la característica de que sumados deben de dar 180 grados. Ángulos colaterales internos 3 y 6 sumados te van a dar 180 grados. Y los ángulos colaterales externos son 1 con 8, no son iguales, pero sumados te dan 180 grados, y 2 con 7 sumados te dan 180 grados. En este tipo de diagramas, básicamente vas a entender que o los ángulos son iguales o dos ángulos sumados son 180 grados, y de acuerdo a la posición donde se encuentran localizados, reciben un nombre especial.
Esto es importante saberlo y repasarlo porque en los ejemplos se hace referencia a estos conceptos como si ya se entendiera exactamente cada tipo de ángulo. Ejemplo, si la recta 1 es paralela con la recta 2 y esta recta es secante, se puede observar que es secante, que corta a las paralelas en dos puntos. Vamos a calcular el valor de los ángulos de este diagrama. Aquí vamos a observar primeramente que tengo x y 2x menos 15. Yo puedo observar a simple vista que no son iguales. Si no son iguales, significa que su suma debe de ser igual a 180 grados. Y estos son ángulos colaterales externos que están por fuera y que son colaterales ya que sumados te dan 180 grados. Del mismo lado de la secante, externos del mismo lado de la secante. Planteamos x más 2x menos 15 es igual a 180 grados. Elimino símbolos de agrupación, simplifico, hago la transposición de términos y la transposición del factor. Entonces x es igual a 65. Este es el ángulo de 65. X vale 65. El ángulo A y el ángulo X se dice que son suplementarios, es decir, sumados te dan 180 grados. No son iguales, sumados te dan 180 grados. Si yo planteo X más A igual a 180 y sustituyo X, pues ya puedo obtener el valor de A, que es 115. Y a partir de aquí, los datos van a ser los siguientes. X vale 65. ¿Qué otro ángulo va a ser 65? El ángulo B, al ser opuesto por el vértice con respecto a X, tiene el mismo valor, 65. Si este ángulo vale 65, este B vale 65, E vale 65 y F vale 65. Si A vale 115, observa el ángulo, entonces C va a ser 115, D va a ser 115 y 2x menos 15 también va a valer 115 grados. Y esto se plantea, se justifica y se plantean todas las posibles soluciones de los ángulos que aparecen en esas dos rectas paralelas. Vamos a resolver este ejemplo 2. Tengo dos rectas paralelas y una recta secante. Y tengo esta estructura, estos datos. Vamos a observar. Yo puedo decir de aquí, puedo plantear una ecuación. Puedo plantear que x menos y es igual a 110. Pero también puedo plantear que 2y más 110 son suplementarios. 2y más 110 es igual a 180. Despejo a y por transposición de términos y transposición del factor. El otro es x menos y es igual a 110, pero como ya tengo y, lo sustituyo, hago la transposición de términos para despejar a x y esto va a ser igual a 145. Y son las soluciones, x es igual a 145 y y es igual a 35. Porque aquí únicamente me pide obtener los valores de x y de y. No me pide los ángulos, solamente los valores de x y de y. En el ejercicio anterior sí me pedía los ángulos, pero en este no. De este diagrama tengo como dato el ángulo 4, que es 9x más 4y, el ángulo 5, que es 6x más 46y, y el ángulo 7, que es 18x más 38y. ¿Qué puedo plantear con esto? Bueno, yo puedo plantear que 4 más 5, 4 no es igual a 5, pero 4 más 5
son 180 grados y son colaterales internos. Sumados dentro de la misma, de las paralelas del mismo lado de la secante, sumados te dan 180. 4 más 5 es 180 grados. Sustituyo los valores de 4 y 5 aquí, simplifico, vuelvo a simplificar dividiendo toda la ecuación por 5, que es el máximo común divisor, y como me queda una ecuación con dos variables, una en x y una en y, a esto lo llamo ecuación 1. Y esto me indica que debo de encontrar otra ecuación con dos variables para poderse plantear como simultáneas y resolver el sistema, y al resolver el sistema, resolver el problema. Ya planteé yo que 4 más 5 es igual a 180. Y si yo tengo 5 y tengo 7, 5 y 7 son iguales, ángulos opuestos por el vértice. Yo voy a igualar el ángulo 7 con el ángulo 5. 7, que es 18x más 38y, se iguala con 5, que es 6x más 46y. Agrupo todos los términos de un mismo lado de la ecuación y simplifico. 18 menos 6 en x te queda 12 en x. 38 menos 46 en y te queda menos 8 y acá me queda 0. Esta ecuación la divido entre 4, máximo común divisor, para simplificarla, y a esta ecuación la llamo 2. Planteo la ecuación 1 y la ecuación 2 como simultáneas. Y voy a resolver este sistema con el método de sustitución. Despejo a x de la ecuación 2 y me quedaría 3x igual a 2y, y por transposición del factor me quedaría x es igual a 2 tercios de y. Y a esta ecuación le llamo 3. Despejé a x de ecuación 2, sustituyo a x en la ecuación 1. 3x, pero x vale 2 tercios de y. Este 3 con este 3 se cancela y me queda 2y más 10y igual a 36. 12y es igual a 36, por lo que y es igual a 3 grados. Sustituyo el valor de y aquí para obtener el valor de x. El 3 se cancela y me queda 2. Entiendo que son grados. Y estas son las soluciones. X es igual a 2 y y es igual a 3. Los ejercicios y sus respuestas del tema correspondientes son estos.